Qué alegría saludarte nuevamente y te extiendo una cordial bienvenida a este tema que lleva por título Perdonar para recomenzar. Y aquí comenzamos y quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás para tener una palabra de oración. Gracias, querido Dios, porque cada noche hemos estado escuchando tu palabra y cada vez que escuchamos tu palabra, sin duda nuestro corazón se enternece, nuestro corazón se conmueve. Y esta hora queremos pedirte una vez más que al abrir tus escrituras, tú puedas, Señor, hacer el milagro de la conversión. Que no sean las palabras de un ser humano, que sean las de tu Espíritu Santo, convenciendo a cada persona, a cada ser humano. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos, de alguna manera, tenemos heridas en el corazón. Tenemos alguna dificultad que nos conmueve, dificultades que nos hieren, problemas que no podemos manejar. Pero sabes, hay heridas que son mucho más difíciles de ver a simple vista. Y tal vez no hay médico que se acerque para donde nosotros estamos y pueda hacer una tomografía, una radiografía y nos diga, mira, tú tienes allí en tu corazón rencor, odio, que te está consumiendo por dentro. Y eso está generando en ti enfermedades, está generando en ti ansiedad, eso está generando en ti tal vez depresión. No hay alguien que nos diga, tú en tu corazón estás lleno de resentimiento hacia alguien. Porque esas heridas son las más profundas, no sangran, pero están allí, duelen en lo más profundo del ser. Y para eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Y en esta noche vamos a ver un tema tan importante como es perdonar para poder recomenzar. Permíteme leer la palabra de Dios para comenzar el mensaje de esta noche. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21, que dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Impresionante. Otra vez el gran Pedro. Todos estaban ahí expectantes a lo que Jesús hablara acerca del perdón. Ya había tratado acerca del tema de cómo poder tener buenas relaciones humanas, cómo poder manejar aquellas dificultades, aquellos problemas que se suscitan en la vida, como es el contexto de Mateo 18. Si tu hermano peca, anda y habla con él. Si no quiere obedecer, anda con otra persona. Pues si no quiere, entonces ahora sí puedes llevarlo a la congregación. Y en ese contexto el apóstol Pedro pregunta ahí, Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Y él coloca un número allí. Y él coloca el número 7 de la perfección. Dicen que los rabinos y de todos aquellos maestros enseñaban que se podía perdonar hasta 3 veces a una persona. Es decir, un buen judío, es decir, un buen ciudadano de ahí de la corte, una buena persona podía perdonar hasta 3 veces. Y si llegaba a perdonar 3 veces, se consideraba una persona muy buena.
Pero sabes, cuando Pedro comenzó a preguntar, él dijo, mira, yo sé que aquí se enseña que hay que perdonar 3 veces, pero yo voy a decir que sean 6, y para no equivocarme, para que sea el número perfecto, voy a decir 7. Y sabes que Jesús le dijo, no, Pedro, 70 veces 7. Déjame decirte algo. Jesús no estaba contando las veces que nosotros debemos perdonar. No estaba diciendo, hagan una lista de cuántas veces ya perdonaron. 70 veces 7, 490 veces nada más que podemos perdonar. No. Jesús estaba diciendo que el perdón que nosotros podemos mostrar para las personas es ilimitado. El perdón que nosotros podemos ofrecer a alguien no tiene un número, simplemente es el perdón que no tiene límites. Porque, ¿sabes? El perdón ayuda, en primer lugar, a aquella persona que guarda rencor en su corazón, que tiene odio en su corazón. La misma palabra perdón en su idioma original significa soltar, dejar ir. Y el perdón tiene que ver, en primer lugar, con un milagro que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Es difícil perdonar. Yo sé que no es fácil perdonar a quien te hirió, a quien te hizo daño, a aquella persona que cometió injusticia para contigo. ¿Cómo puedes perdonar? Y claro, te digo que humanamente es imposible. Por eso es que el perdón de Dios se considera como un milagro de Dios. Cuando el odio, el rencor te consumen por dentro, entonces llega Jesús para transformar tu corazón, para darte paz. Y cuando llega Jesús a tu corazón, entonces tú puedes comenzar a perdonar. Pero también te digo algo, el perdón es una decisión. Tú tienes que decidir soltar, tú tienes que decidir dejar aquello que te está arrastrando, aquella cadena pesada que no te deja avanzar, aquel odio que te está consumiendo por dentro, a veces el resentimiento, el odio, la falta de perdón. Es como beber algún veneno y querer que la otra persona muera. A veces nosotros pensamos en nuestro interior y decimos, mire, yo, ¿qué voy a perdonar a esa persona? Y pensando que no lo perdonaríamos, la otra persona va a ser infeliz. Pero no. La falta de perdón, el odio, el resentimiento, te están destruyendo por dentro. La falta de perdón está trayendo intranquilidad a tu vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Pero ¿cómo podemos perdonar? ¿De qué manera podemos nosotros llegar a ese punto donde podamos decir, perdono a aquella persona que me ofendió? Y sabes, Jesús aquí contó una parábola bastante conocida. Y la parábola dice que hubo un hombre, dice que debía mucho dinero. Dice el versículo 23, dice, mira, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, dice, ordenó a su señor venderlo junto con su mujer y sus hijos y todo lo que él tenía para que se pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Sabes, Jesús puso aquí una parábola, una enseñanza de que un siervo le debía al rey. Dice allí la palabra de Dios, 10,000 talentos. Era un dinero demasiado alto, una cuenta demasiado alta. Humanamente era imposible de poder ser pagada. ¿Cómo podía pagar esta cantidad de dinero?
Pero sabes, Jesús está representado acá como el reino de los cielos, como aquel rey a cual su siervo, que seríamos nosotros, le debemos tanto, que Él es capaz de perdonarnos. El mayor ejemplo del perdón es Jesús. Aun cuando aquellos soldados lo estaban crucificando, aun cuando aquella multitud gritaba, crucifícale, aun cuando aquellas personas le escupían la cara, lo azotaban, cuando Jesús pasó por la mayor vergüenza, por la mayor por el mayor castigo que se ofrecía en esta tierra, Él al final dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo de perdón es el cielo. Si Él nos perdonó tantas cosas, si Él prácticamente pagó aquella deuda que nosotros teníamos, esa deuda del pecado la pagó Él con su sangre en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, esa deuda impagable, tú y yo no podíamos pagar. Pero sabes, Jesús es el mayor ejemplo de perdón. Él nos perdonó para poder restaurarnos. Él nos perdonó para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición del pecado. Él nos perdonó para que nosotros podamos ahora tener paz en nuestro corazón. Y sabes, cuando hay perdón, hay paz. Cuando hay perdón, hay restauración. Cuando hay perdón, puedes comenzar de nuevo. Dime una cosa. Tal vez mientras escuches este mensaje, tú recuerdas que hay alguien que te hirió en lo más profundo de tu ser. Tal vez desde que te fuiste pequeño, alguien te hirió en lo más profundo. Tal vez estoy hablando para alguien que mientras creció su padre lo abandonó. Y toda tu vida creciste con ese rencor hacia aquel hombre que nunca se acordó de ti. Pero sabes, aquellas cosas, aquel odio que tú tienes, aquel resentimiento, aquella amargura que tienes te está destruyendo por dentro. Y no eres feliz. Y yo te digo, mira, la única forma de que puedas tú comenzar de nuevo, la única forma de ser feliz en la vida, es dejando aquel resentimiento, aquel odio, aquel rencor en las manos de Dios. Dile a Dios: Señor, haz un milagro, porque yo solo no puedo, porque yo solo estoy perdido. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me hizo daño? Humanamente es imposible, pero más Dios, cuando llega a tu corazón, Él hace posible aquello que para ti es imposible. Dime, ¿qué pasó cuando tú caminabas por la vida y alguien cometió alguna injusticia? Yo te invito para que tú comiences a pedirle a Dios que coloque esa capacidad de perdonar a quien te hirió. Yo no sé las cosas que tú pasaste, las cosas que viviste, pero Dios sí conoce. Pero llegó el momento de comenzar de nuevo y de decirle a Dios: por favor, te entrego todo aquello que me está hiriendo por dentro, todo aquello que me está consumiendo por dentro. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer un milagro. Y sabes, dice la parábola, que este mismo siervo que le debía 10,000 talentos para el rey, a este siervo, otro consiervo de él, le debía también un dinero. Pero este fue a suplicarle y le dijo: mira, por favor, perdóname, yo te voy a pagar esa deuda. Por supuesto, no era mucha, podía pagarlo. Pero ¿sabes qué hizo este siervo? Esta persona a quien le perdonó el rey esa deuda,
Este no alcanzó a perdonarle, sino que al contrario, le cobró toda la deuda. Y mira, dice ahí, pero él no quiso, el versículo 30, Mateo 18:30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había hecho. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No, dice, debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y escucha bien acá: así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de corazón a cada uno, a su hermano y a sus ofensas. ¿Sabe lo que está queriendo decir Dios acá? Mira, si tú no eres capaz de perdonar una ofensa, si tú no eres capaz de perdonar a quien te hizo daño, a quien te hizo injusticia, Dios no podrá perdonar tampoco tu pecado. Porque si así como tú pides perdón a Dios y Dios te dice, anda y perdona a aquel que también cometió una falta. Nosotros hemos cometido muchas faltas en contra de Dios. Nosotros no podríamos haber pagado toda esa deuda, todo ese perdón, todo aquello que Jesús hizo, pero Él sí lo hizo. Y ahora dice, mira, si tú quieres que yo te perdone, entonces perdona también a aquellos que te ofendieron. Perdona también a aquellos que te hirieron. Es necesario que tú puedas perdonar para que tú seas perdonado por Dios. ¿Sabes cuál va a ser la mayor recompensa? Es que tú, al tomar la decisión de perdonar, tú vas a ser el hombre o la mujer más feliz. Tú vas a ser la persona que vas a ser libre de aquellas cadenas que te atan, que te jalan y que no te dejan avanzar. ¿Sabes? Cuando Jesús llega al corazón, el corazón comienza a tener amor. Y cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay perdón, puede haber reconciliación. Y cuando hay reconciliación, puede haber restauración. Por eso es que esta hora Dios te está llamando para que tú puedas perdonar a aquella persona que te ofendió. Por supuesto, tú me dirás, pastor, usted no sabe mi historia. Usted no sabe todas las cosas que yo he vivido. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y déjame decirte que todo aquello que has vivido ya es parte del pasado. Dime, recordando todas aquellas cosas, ¿crees que habrá solución para tu vida? ¿Crees que mejorará en algo tu crecimiento, tu salud, tu vida emocional? No, al contrario, son aquellas cosas que te arrastran para atrás, son aquellas cosas que te llevan hacia el pasado. Por eso perdona, no tengas rencor en tu corazón. Este es el momento en que Dios te invita. Y así como tú perdonas, también Jesús está listo para perdonarte. Pero sabes, a veces también tenemos otro problema, otra dificultad. Y la mayor dificultad es que a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y quién sabe, ya me escribieron muchas personas diciendo, pastor, cometí muchos errores, no logro perdonarme, no logro aceptar que necesito caminar de nuevo, sin rencores, sin remordimientos. Pero sabes, mira, no seas injusto contigo mismo, contigo misma. Perdónate por el amor de Dios. Si Dios no te condena, ¿por qué tendrías tú que condenarte? Si Dios está dispuesto a cargar con tu culpa, a cargar con tus errores, ¿quién eres tú para cargar solo con aquella culpa, con aquel
resentimiento. Perdónate para que tú te liberes y seas una persona feliz. Y así que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y hoy Dios te llama también para que tú puedas comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Lejos del odio, lejos del rencor, lejos del resentimiento. Por eso dime, ¿qué te impide? Dios quiere y te abre los brazos y te acepta así como estás, con tus heridas emocionales, con aquellas heridas que tú la vienes cargando desde hace mucho tiempo. Él te acepta así como estás. Ven a sus brazos. Corre así como estás. Y cuando llega Cristo, entonces en tu corazón hay paz. Cuando llega Cristo a tu vida, entonces en tu corazón tienes gozo, tienes esperanza. Por el contrario, el enemigo tratará de colocar en tu corazón deseos de venganza, resentimiento, amargura, odio. Y cuando eso suceda, tú serás la persona más infeliz. Así que abre tu corazón a Jesús. Abre tu corazón a la verdad del Evangelio para que tú comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Nunca es tarde para volver a entregarte al Señor Jesús. Yo sé que tú sufres. Yo sé que tú a veces lloras porque alguien te hizo daño. Pero te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir con ese sufrimiento? Llegó la hora de dejar atrás todo aquel daño que te hicieron. Y dile, Señor, yo no puedo. Dile, Señor, yo no tengo la capacidad, pero tú sí puedes. Dame ahora esa capacidad, haz el milagro en mi corazón para que yo pueda perdonar a aquellos que me hicieron daño. Y yo quiero hacer una oración por ti, que tú estás ahí mirando la transmisión, escuchando este video, para que Dios pueda ayudarte a tener la capacidad de perdonar. Pero anda a Jesús, porque eres el único que te puede ayudar. Vamos a orar. Querido Dios, gracias una vez más, porque miles de personas hoy en día están viviendo, Señor, una tortura por la falta de perdón, por el odio, por el resentimiento que está consumiendo sus vidas. Pero esta noche, Señor, tu mensaje llega para decirnos que es necesario perdonar para comenzar de nuevo. Y no hay forma de perdonar a menos que tú habites en nuestro corazón, porque el perdón es un milagro, el perdón es una decisión. Señor, que aquella persona que fue herida, que fue injustamente tratada en el pasado, hoy te pido, Señor, que en su corazón coloques el deseo de perdonar y que sea feliz y que comience una vida nueva de tu lado. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.